Ya. Bien, esta es la segunda parte del tema del racionalismo, que es la continuación de lo que estábamos viendo. Ya habíamos visto los racionalistas continentales, seguidores de Descartes. Todos los racionalistas son seguidores de René Descartes. Entonces estábamos viendo cómo se entramparon con el problema este de la separación de las sustancias, digamos, ¿no? Estas dos sustancias, cuerpo y alma, y su comunicabilidad. Eh, es muy fácil en toda disciplina y en todo orden de cosas destruir. El problema es que es muy difícil construir. Entonces es muy fácil destruir y normalmente la gente que de alguna manera destruye, ya sea en un aspecto material, psicológico, espiritual, tarde o temprano eso le rebota en contra. Eso ha pasado hoy día con los famosos filósofos deconstruccionistas, que creen y pretenden y sienten que hay que destruir toda la realidad, todo lo que está hecho, todas las instituciones, toda la historia, todas las costumbres, las tradiciones, absolutamente todo, para ir haciendo una sociedad nueva que normalmente ha costado siglos y siglos y siglos para llegar a ciertos grados de perfección en distintas cosas, con todas las miserias y virtudes que el ser humano tiene solo en sociedad. Ha costado 2000 años llegar a tener lo que tenemos, a llegar a desarrollar lo que hemos desarrollado. Y por allí algunos filósofos, si se les puede llamar, de manera inentendible propugnan y postulan el barrer con todas las instituciones. Normalmente, una vez más, como lo dije antes, ideologizados por alguna teoría que ellos creen conveniente. ¿Con qué fin? No lo sabemos, porque la evidencia ha demostrado que esas ideologías han sido un fracaso absoluto, absoluto, en todo orden de cosas. En general, la ideología es un reduccionismo deformante. Primero, porque reduce la realidad del ser humano, eso ya es una deformación. Y segundo, porque se deforma, igual que en Paint, cuando usted achica una figura, un, una imagen, esa imagen se deforma al final de cuentas. La ideología es una deformación de la realidad. Y por eso también se ataca, porque hay que decirlo, se ataca mucho a Aristóteles. Pero se sigue estudiando Aristóteles y se sigue viendo Aristóteles. ¿Cómo se entiende entonces? Claro, se sigue viendo y estudiando Aristóteles porque es la filosofía de verdad, pues. Pero también se ataca porque es una filosofía sustentada en una idea filosófica que es el realismo. El realismo, entendiendo la realidad como se dijo en alguna ocasión, esa perfecta adecuación entre la cosa, entre el objeto y el sujeto, digamos. En definitiva, la realidad es adecuación perfecta entre la cosa y el pensamiento, ¿no? Esto que empiezan a deformar y a destruir es principalmente y a partir de Descartes, a partir de los racionalistas. Y eso entonces lo que queremos nosotros poder ver, eh, de alguna manera mostrar eh, qué pasó con estos empiristas ingleses, ¿no es cierto? Estamos hablando de los empiristas ingleses, estamos hablando de John Locke. Estábamos diciendo que John Locke sustenta esta idea de las eh, ideas simples, ideas complejas, ideas secundarias, ideas primarias. Y estas ideas entonces nos van a llevar a tres conclusiones principalmente. La primera conclusión era la que decíamos delante, que a partir de estas ideas se iba a empezar a generar una filosofía que sustenta al individuo como dueño de su realidad propiamente, porque él la interpreta y esa realidad que tiene en su pensamiento capturada por los sentidos es una realidad de él, no de otro. Por eso que no se entiende que alguien me pueda explicar a mí cómo son las cosas cuando es mi pensamiento el que está interpretando, está haciendo esta percepción, este proceso, digamos, entre la captura de las imágenes, de los sonidos, de las realidades, de las ideas, y luego después la elaboración propia que yo le doy en mi mente. Eso nos va a llevar o nos va a acercar a una postura que fue la que tuvo Guillermo de Ockham en Inglaterra también, en el siglo XIV,
1330, que él justamente desarma todo el concepto de los universales planteados por Tomás de Aquino, ¿no? Desde la filosofía aristotélica, que los universales. Es que usted entonces captura la idea de, usted ve un árbol, ¿no? Con todos sus accidentes, con todos sus accesorios, con todas sus propiedades de ese árbol puntualmente. Pero usted después que lo captura, lo lleva a su mente, en su mente reproduce la imagen, y en algún minuto hay algo que los medievalistas le llaman la illuminatio, y tal vez eso le puede haber molestado mucho a Descartes, porque ¿cómo demuestro la illuminatio? No es demostrable. Pero es evidente que sí es así, porque yo en mi mente le saca, mi entendimiento agente va a sacar todos los accidentes de ese árbol y va a dejar solamente la sustancia árbol. De tal manera que después yo voy a haber visto un sauce, voy a ver un bonsái y voy a decir es un árbol. Pero ¿qué relación hay entre un bonsái y un sauce? O un pino radiata, o qué sé yo, una gimnosperma, o un angiosperma monocotiledonia, lo que usted quiera. Voy a poder reconocer todos los árboles porque va a estar el concepto de la sustancia universal de árbol en mi mente. Esas son las universales. Eso es lo que va a refutar Guillermo de Ockham en 1330 diciendo que eso no es así. Que cada persona tiene nominalmente, o sea, nominalismo, cada persona tiene individualmente su imagen, su idea de la realidad. Lo que vuelvo a decir, y usted lo sabe, evidentemente es falso, porque todos sabemos que 2 más 2 es 4, y como lo dije en el video anterior, a usted puede no gustarle 2 más 2 es 4, pero 2 más 2 es 4, lamentablemente para usted. Entonces existe una verdad ajena a nosotros, por cierto que existe una verdad ajena a nosotros, John Locke no la reconoce. Reconoce como volver a conclusión de esto las ideas secundarias, primarias, complejas, que si yo, el que yo tengo mi propia estructura de pensamiento, y es mía, y no suya ni suya, es mía, y de ahí parte este concepto propio del liberalismo que nos va a plantear John Locke, este liberalismo radical, en la cual la realidad soy yo, y yo la determino, y Dios me hizo libre a mí a imagen y semejanza de Él, por tanto yo determino mi realidad. No puedo permitir que venga otro a decirme cómo es la realidad cuando soy yo el que la está percibiendo y además la estoy reelaborando en mi mente. ¿Qué es nominalista? Claro, es nominalista. Tantas realidades van a ver como tantas personas digan que están viendo algo u otra cosa. Una malentendida individuación. La individuación es en tanto y en cuanto como una libertad y un acto de la voluntad en la acción, en el acto humano propiamente, pero no así en lo que está construido, está contenido en el entendimiento agente. Y esta primera conclusión entonces es el nominalismo. Hay una segunda conclusión que nos va a llevar John Locke y dice otra consecuencia, digamos, ¿no? Es la posibilidad que dice él que la realidad y el espíritu incluso se puede estudiar utilizando las mismas herramientas que se utilizan para estudiar las ciencias físicas, que son los elementos matemáticos, estudiar la realidad a un nivel matemático. Y en eso yo diría que no se equivoca, porque cuando nosotros hoy día estudiamos la realidad, especialmente en el mundo, como lo decía en el video anterior, de la física cuántica, que es la que está marcando la vanguardia del conocimiento, con los bits cuánticos, con el entrelazamiento cuántico, con el desdoblamiento partícula, con el estudio de las distintas dimensiones. Todo eso se estudia desde el punto de vista matemático. Al final, cuando dice por allí todos los físicos teóricos y la gente, incluso los físicos prácticos del CERN, el Centro de Estudio de Investigación en Nanopartículas, que está ubicado en Austria, en Suiza, dicen lo mismo. Esto está a nivel matemático. Al final son algoritmos, son estructuras matemáticas. Sí, puede ser que en eso tenga razón John Locke, esa consecuencia. Pero hay una tercera consecuencia que es la más fundamental que nos plantea John Locke y que tiene que ver con justamente lo que estábamos diciendo recién. Esa consecuencia que este empirismo radical de John Locke, que nos lleva a este liberalismo, va a tener un impacto profundo en lo político. Dice, si las ideas en general son meras formaciones del espíritu, en cada espíritu concreto, claro, parece que no existe una idea general para todos, sino que en cada uno, y dice, si estas ideas en general son meras formaciones del espíritu, en cada uno de las personas, digamos, cada uno en concreto, y no tienen una realidad ni una validez objetivas, o sea, fuera de mí, sino que son solamente en cada uno de nosotros,
pero desde el punto de vista subjetivo no existe el objetivo, porque eso sería lo universal de Tomás de Aquino y Aristóteles. No, esto es nominal. Entonces dice, a nadie se le pueden imponer, ni deben erigirse, por tanto, en normas o principios de gobernación del Estado. ¿Quién está diciendo que no puede venir un Estado a decirme a mí qué es lo que debe ser y qué es lo que no debe ser en términos de la en términos del qué es lo que debe, de la realidad? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué me puede decir a mí en la realidad? No, no me puede decir nada. ¿Por qué? Porque el Estado no son mis percepciones, no son mis sentidos, ni mi pensamiento. Y aquí vamos a entrar en algo que es un poquito más radical. Dice, la función del Estado solo será coordinar, defender las libertades de los individuos y las orientaciones que deban guiar a los que gobierne procederán de la voluntad de la mayoría. Aquí fíjese que John Locke nos está impulsando, nos está mostrando lo que va a ser más adelante ¿cómo se llama? Nos va a mostrar la democracia liberal, pues. Porque nos va a decir ahora que el Estado va a obedecer y procederá según la voluntad de la mayoría, empíricamente consultada mediante el sufragio. Es decir, cuando estamos hablando de la democracia liberal que se va a imponer después de la Revolución Francesa, tiene efectivamente su origen aquí. Y es porque John Locke es padre del liberalismo. Y la democracia liberal es esa. Bueno, es un poco esa la idea, digamos, ¿no? No puede venir un Estado y yo soy libre. Y yo soy libre de poder acceder a toda la creación. No sé si puede ser algo más grosero en términos del individualismo, que alguien sostenga que como yo soy hecho a libertad, porque Dios es libre y nos hace imagen y semejanza, yo tengo la libertad entonces de, además, tener la creación que Dios hace, y yo puedo acceder a esa creación. Lo que me lleva a decir que es mío, este concepto del mí, tiene que ver con esta interpretación de la realidad. Es mi interpretación y no la suya. Por tanto, doy cuenta de lo mío, no de lo del otro. Es el nacimiento del individualismo más radical. Si a eso lo sumamos al utilitarismo de Bentham y Mills, que también son ingleses, nos vamos a encontrar con el cóctel preciso para que Adam Smith termine construyendo toda esta concepción de este capitalismo y de la libertad económica, que son muy buenas. Que los privados produzcan es muy bueno. El problema es hasta dónde. Hasta dónde por ejemplo, hay un tema de la acumulación. Y lamentablemente, y esto tengo que decirlo, una de las argumentos que va a sustentar violentamente esta postura de John Locke va a ser justamente en el anglicanismo la entrada del calvinismo. No se olviden que el anglicanismo va a ser penetrado en Inglaterra desde comienzos del siglo XVII por un calvinismo radical profundo. ¿Y qué nos dice Calvino? Calvino nos dice que mientras más acumulación de recursos, de dinero y de riqueza yo tenga, mayor estoy demostrando mayor bendición de Dios. Que aquel, dice Calvino, está escrito, por favor usted lo puede revisar eso, la riqueza propiamente es una muestra de que es un hombre ordenado a Dios y Dios lo premia entonces pudiendo tener riqueza. Digamos. Entonces imagínese usted el cóctel que se arma con eso y que nos lleva a lo que hoy día es la realidad que tenemos por un lado. Después nosotros tenemos a un segundo pensador que va a ser George Berkeley. George Berkeley va a decir, perfecto, tiene de alguna manera, hay un cierto asidero en lo que dice John Locke, pero va a decir, no, pero a ver, espera un momentito. Me dice John Locke que yo capturo la realidad con los sentidos, ¿no es cierto? Y traigo esta realidad que capturé con los sentidos a mi pensamiento. Pero ¿qué nos dice Berkeley? Algo que es tremendamente radical. Nos va a decir, ¿qué seguridad